Dios le bendiga a todos ustedes en esta mañana, mis queridos hermanos, amigos y todos aquellos que estén aquí en este momento siguiendo este programa de Centro de Sanidad Divina. Estamos dando gracias a Dios por este día, por cada una de las bendiciones derramadas sobre cada uno de ustedes, de sus hogares, de nuestras vidas. Y queremos poner este momento en las manos del Señor, para lo cual vamos a estar orando de la siguiente manera. Amado Dios que estás en los cielos, te damos gracias en este día. Exaltamos tu gloria, Señor, te bendecimos, te adoramos, te damos gracias, Padre Celestial, porque tus misericordias hoy para nosotros han sido nuevas, renovadas, remecidas, Señor, llenas de toda clase de bendición, y te damos toda la honra porque tú, Señor, mereces la exaltación de nuestros labios, de nuestro corazón, de nuestra mente, porque tú, Dios, has sido benigno con nosotros. Te exaltamos en este lugar, clamamos, Señor, delante de ti. Gratitud, Señor amado, porque tú mereces toda nuestra adoración. Y estamos en este día colocando nuestras vidas, colocando nuestros propósitos en este lugar, para bendecir tu nombre, para exaltar tu gloria, Señor, y para llevar a cada uno de aquellos, Señor, que han de estar siguiendo esta transmisión. Toda la gloria queremos darle al Dios Trino Poderoso, usted y nosotros, Señor, juntamente, para que cada uno de nosotros pueda estar agradecido con nuestro Dios. Gracias, Padre Celestial, y pedimos en el nombre poderoso de Jesús que usted esté descendiendo sobre nosotros, que su Espíritu Santo esté haciendo compañía en medio nuestro, que el poder de su gracia siga esparciéndose, Señor, por la tierra, llegando a muchas vidas, tocando muchas personas a través de estos medios, Rey de Gloria, que usted esté extendiendo su palabra de bendición sobre muchos que necesitan de usted en esta mañana, su favor, su misericordia y su gran poder sea tocando sus vidas, transformándoles. Y que usted, Señor, esté dando salvación, que usted esté dando sanidad, que usted esté dando liberación, que usted esté, Señor, bendiciendo vidas en esta hora por el poder de su palabra. Damos gracias en esta mañana y pedimos en el nombre poderoso de Jesús que usted esté tomando el control de los aires sobre este lugar, que usted esté tomando este espacio, Señor, territorial, que usted esté tomando, Dios mío, cada uno de estos medios, Padre Celestial, y que esté rompiendo los aires y llevando su palabra, su bendición a muchas vidas que hoy están necesitando de usted. Damos gloria en este día, bendiciendo su santo nombre, pidiendo su asistencia completa, Señor, y que sea usted manifestándose a través de nosotros. Se lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús. Gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Damos bendición al Señor y estamos dando también la bienvenida a ustedes nuevamente, dando las gracias por estar ahí, pidiendo que usted esté tomando nota atenta y que si usted gusta pueda estar escribiendo allí a través de la caja de los comentarios peticiones por su vida, peticiones por su familia, peticiones por sus necesidades, especialmente por salud, que es el propósito de este programa. Y que si usted conoce a alguna persona que esté necesitando de palabra, de oración, de sanidad y todas estas cosas que pueda una persona por quebrantos de salud estar requiriendo en su vida, usted le pueda estar compartiendo también esta palabra para que pueda llegar también a sus vidas. Y vamos a estar en esta mañana compartiendo una palabra en el libro de Números. Libro de Números, capítulo número 21. Números, capítulo 21, desde el verso 4, vamos a estar leyendo la palabra del Señor de la siguiente manera. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay ni pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés:
Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Bueno, esta palabra está un poco acorde a muchas situaciones que a veces padecemos nosotros. Sabemos que el pueblo de Israel, que iba caminando en medio del desierto, iba pasando por muchas circunstancias debido a ese desierto por el cual transitaban. Ellos no estaban caminando por espacios y lugares donde pudieran encontrar soluciones por sí mismos o a través de los recursos que fueran encontrando a su paso para resolver sus necesidades. Si este pueblo no hubiera caminado por un desierto, sino que hubiese ido por montes, por vegas, por estas situaciones en donde podía encontrar para sí mismo soluciones, como por ejemplo encontrar agua, encontrar animales para comer, encontrar víveres de alguna forma, vegetales, verduras, frutas y este tipo de alimentos, hubiese sido otra situación para ellos de acuerdo a sus inquietudes que pudieran tener, pero al mismo tiempo también hubiera sido un gran desconocimiento para el Señor. Jehová conocía el pueblo que estaba sacando de esa cautividad en Egipto. Recordemos que Israel tenía 430 años de estar cautivo en medio de Egipto. Como quien dice, siglos, donde ese pueblo estaba en medio de los paganos, en medio de ese mundo, porque podemos comparar ese cautiverio en Egipto o esa estadía del tiempo de estar en Egipto con nosotros cuando estamos en el mundo alejados de Dios. Israel no tenía, durante ese tiempo no registra la Escritura que haya tenido un liderazgo espiritual. De pronto habían ancianos, personas que conocían la ley, que habían conocido la ley, no porque no existía la ley aún, pero las maravillas del Dios poderoso de Abraham, por ejemplo, del Dios de Isaac y del Dios de Jacob. Esos patriarcas que habían tenido la experiencia de ver cara a cara a Dios, de haberle conocido y de conocer sus promesas. De ahí en adelante no registra la Escritura que ellos tuviesen un caudillo que los llevara, que les hablara, que les ministrara, que les guiara, que les enseñara, que les exhortara al conocimiento y a la práctica de la palabra de Dios, de las promesas de Dios y de los mandamientos que de alguna forma Él había ido dando a estos patriarcas que habían vivido bajo el temor de Dios. Probablemente muchos de ellos se habían desviado, muchos de ellos habían estado atentos a las costumbres paganas de Egipto. Y a través del Éxodo y la parte del Levítico, donde Dios establece las leyes, Éxodo donde le da los mandamientos, el libro de Levítico que registra leyes de todo tipo. Me llama la atención, por ejemplo, las leyes sanitarias que había en Egipto, en Israel, que Dios le estableció a través de Moisés. Entonces Moisés es el representante de la ley. Él era a quien le tocó domar este pueblo, a quien le tocó pastorear un pueblo que estaba totalmente desadaptado de una conducción en las cosas divinas. Entonces, el libro de Números también registra cada una de las situaciones que se fueron presentando en donde el pueblo iba camino a la tierra prometida, solamente llevaba una promesa. Y yo recuerdo que cuando Dios se le apareció a Moisés en el desierto también, le habló que iba a ser rescatado a través de él Israel,
Y recuerdo que le dijo, ve y díselo a los ancianos. Cuando él dijo, pero yo no me voy a presentar allá, no me creerán, ¿quién soy yo? Entonces le dijo, no conozco yo a tu hermano Aarón, que está allá en ese lugar. Y ese te servirá por boca y te guiará. Y cuando tú hables con él, entonces a través de Aarón van a recibir ellos, de alguna forma, que yo te estoy enviando para libertarlos. Efectivamente Dios trató con Aarón. Aarón salió a encontrarse con su hermano cuando venía de allá de Madián a llegar a la tierra de Gosén. Le salió al encuentro a Aarón y Moisés le reveló a Aarón los mandatos de Dios. Y Aarón, sabiendo que ese era su hermano, lo recibió y a través de Aarón, que fue el intermediario, pudo él llegar a convencer a los ancianos y al pueblo para que cedieran y empezaran a atender que iban a salir de ese cautiverio, que iban a salir a una tierra porque Dios los había visitado. Y registra la Escritura que cuando ellos recibieron las palabras de Moisés a través de Aarón, ellos adoraron a Jehová, porque me imagino celebrando que Jehová se les había aparecido nuevamente. Aunque se le había parecido a Moisés, había llegado hasta ellos con el propósito de salvarlos, de rescatarlos. En esta manera, ellos tenían una promesa y empezaron los males en ese momento. Tan pronto entró Moisés a la presencia de Faraón a manifestar que dejara salir el pueblo. Empezaron las pesadas cargas, los azotes se incrementaron, las cargas del trabajo de esclavitud también se incrementó. Ya ellos no le entregaban la paja, sino que tenían que salir a buscarla para producir la misma cantidad de ladrillo y muchas cosas que registra la Escritura, en donde ellos se les agravó la servidumbre. La mano de los opresores fue más dura sobre Israel y ellos empezaron a quejarse. Dios hacía maravillas, el pueblo se quejaba. Dios hizo todas las señales que hizo, mostrando su poderío. Ellos la veían porque mientras ellos estaban resguardados para que no les tocara ninguna de esas plagas que habían caído sobre el pueblo egipcio, ellos podían ver con sus ojos que la mano de Dios estaba sobre ellos, protegiéndoles y guardándoles. A ellos no le tocaron las ranas, a ellos no les tocó las tinieblas, a ellos no les tocó los piojos. Dice que había piojos que se levantó como el polvo de la tierra sobre los animales y las personas en Egipto. Y dice que sobre los hijos de Israel no hubo piojos. Entonces, algo especial que estando en medio de ellos no les tocaba. Y todo esto pasó y ellos vieron sus maravillas. Ellos vieron las maravillas de las ranas que no entraron a las casas de los hebreos. Ellos vieron las tinieblas y dice la Biblia que mientras había tinieblas en Egipto, en la casa de los hebreos había luz. Y así sucesivamente Dios mostró sus maravillas, el pueblo lo vio, el pueblo lo experimentó. Sin embargo, y aún cuando la muerte de los primogénitos no murió, y dice que ni aún se movió la lengua de un perro en contra de Israel, mientras Dios actuó con mano poderosa, con mano firme y con mano destructora sobre el país de Egipto. Y en medio de ellos, que vivía el pueblo hebreo, Dios le puso la mano sobre ellos para que nada los tocase. Y maravillosas las experiencias que tuvieron y salieron camino a la tierra prometida. Se encontraron con el problema del paso del Mar Rojo. Dios ahí se glorificó para siempre sobre Faraón y le hizo morir en el agua, sucumbir él y su ejército, así como él había hecho morir los niños varones de los hebreos que nacían y eran echados al río para que murieran en las aguas. De esa manera Dios se glorificó en Faraón y todo esto lo vio Israel. Y siguieron andando, pero a medida que ellos empezaron a tener problemas en el camino, empezaron a invocar regresar nuevamente a Egipto. Y se les olvidaban las maravillas del Dios poderoso
pretendiendo regresar para estar allá, porque decían los ajos, las ollas de las carnes, las verduras que nosotros comíamos, las cebollas, los puerros, y dice que comíamos de balde. Eso me llama la atención, el desagradecimiento al cual llega el hombre para desconocer totalmente a Dios, después de haber visto tanta maravilla, que dice que en Egipto comía de balde, cuando eran oprimidos en tal magnitud. ¿Cómo decir que era de balde? ¿Cómo decir que era gratis? ¿Cómo decir que les regalaban? ¿Cómo decir que no hacían nada para que no merecían lo que les daban? Si ellos eran oprimidos en extrema, ellos eran demasiado obligados a someter a cosas totalmente inhumanas, porque una de las razones por la cual salió huyendo Moisés de Egipto fue porque en una ocasión encontró al egipcio maltratando al hebreo, y ellos los maltrataban hasta la muerte, los mataban, y dice que entonces se levantó y mató al egipcio cuando le dijo que por qué maltrataba a su hermano. Y él, siendo un hombre que tenía un aspecto egipcio porque había sido criado en el palacio, todo el mundo decía cuando lo veía, ahí viene un egipcio. Me imagino las pinturas de la cara de Moisés, me imagino el montón de las vestimentas que lo caracterizaban como los demás egipcios, y todo ese tipo de cosas, inclusive los sortilegios y las cosas que Moisés hizo delante de Faraón, en este caso dada por Dios, por mandato de Dios, pero recuerden que los magos hacían lo mismo porque estaban acostumbrados a eso. Entonces, en ese sentido, vemos que él también tenía su manejo, su vida, todo lo que él era. Había sido criado en medio de esa cultura, había adquirido. Y cuando él vio que este egipcio maltrataba al hebreo, dice que lo mató y lo enterró en la arena. Y cuando se supo, porque al día siguiente estaban peleando dos hebreos, y entonces él nuevamente quiso intervenir para que no se maltrataran entre ellos como hermanos, y le dijeron, ¿qué? ¿Nos vas a matar como mataste ayer al egipcio? Y él huyó. ¿Por qué? Porque ahí se mostraba la forma como eran maltratados. Entonces, en el momento en que tenían cualquier dificultad, le decían a Moisés, y reclamaban y murmuraban contra Dios, que es una de las cosas más grandes que podemos encontrar. La rebeldía llega de tal forma a las personas que la murmuración contra Dios es una cosa que llega a los oídos y sube hasta las narices de Dios, cuando estamos totalmente en contra. Y esto me llama la atención poderosamente porque a veces no suben las palabras a nuestra boca contra Dios, pero nuestras actitudes, cuando Dios nos determina cosas, nuestras actitudes cuando Dios demanda de nuestra vida cristiana de hoy algunas cosas que nosotros a las cuales le debemos dar cumplimiento, por causa de que nosotros fuimos escogidos con un propósito, y un propósito grande, que es lo que yo siempre quiero resaltar en medio de los cristianos. Dios no nos llamó a nosotros para tenernos entretenidos, ni para jugar con nosotros, ni para que nuestra vida cristiana sea llevada de una manera liviana. Nosotros somos personas que descollamos en la historia mientras estamos en el camino del Señor, mientras tengamos vida. Porque la Biblia dice que hay un supremo llamamiento por el cual usted y yo hemos sido tomados. Y vemos aquí cómo este hombre Moisés fue llamado y fue salvado de en medio del decreto del rey para destruir, porque él era un niño varón nacido de las hebreas. Y dice que sus padres lo escondieron desconociendo y desafiando el decreto del rey. Y lo metieron en una arquilla, lo echaron sobre las aguas del río, exponiéndolo aún a que ahí también fuese consumido por los animales del río, los cocodrilos y todos estos que estaban esperando que les echaran personas vivas, niños, para morir en las aguas del río Nilo. Moisés fue salvado
porque Dios lo guardó. Y lo encontró la hija del rey, y ella se lo llevó a su palacio. Primero se lo dio a una nodriza, que fue su madre. Jocabed fue quien amamantó y crió al niño hasta el tiempo del amamantamiento que se usaba en ese tiempo. Y luego se lo llevó a ella para que ella lo prohijara y lo tomó para sí como hijo suyo. Entonces, este Moisés, que había sido criado y que Dios había llamado, esto lo guardó a través de este proceso de que sus padres desafiaron el decreto del rey, de que fue criado por la hija del rey, y luego él, criado bajo la cultura, Dios huye de Egipto porque le empieza a nacer en su interior la inquietud por la liberación de sus hermanos. Y cuando él llega a Madián, allí está otro tiempo, 40 años más, en el desierto aprendiendo a pastorear, porque dentro de la cultura egipcia ellos no eran pastores, ellos no podían pastorear, y mucho menos un hombre de linaje, de reino como Moisés. Ese sí era un verdadero linaje de reino. Entonces estaba allí, en ese lugar, y ahí, en el desierto, aprendió a pastorear, aprendió a ser manso, aprendió inclusive a estar callado, al punto que hablaba y era un tartamudo. Y en ese momento, después de ese proceso, Dios lo llamó para nombrarlo el caudillo libertador del pueblo hebreo prisionero en Egipto. Y ese pueblo que estaba lleno de todo tipo de cosas, ese pueblo que había sido testigo de las costumbres paganas y de muchas cosas que sucedían en Egipto, salieron y cuando iban camino a la tierra prometida, murmuraron contra ese Dios porque no vieron. ¿Cuánto tiempo pasó? La Biblia dice que duraron 40 años dando vueltas en ese desierto. Y ellos allí desfallecieron, se les olvidaron las promesas, no esperaban ya nada, muchos de ellos pretendían volver. Y este relato empieza diciendo: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo. Habían enterrado a Aarón, a María, y ellos habían caído muertos en el desierto. Y dice, camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Ellos se desanimaban por muchas razones. Ya habían tenido el proceso del agua, el agua de Mara, las aguas de Meriba, y así sucesivamente, y ya habían hablado contra Moisés y le había dado primeramente el maná, porque querían comer, porque no había comida. Dios le envió el maná. La Biblia dice que el maná era un manjar que cuando lo metía a las personas a la boca le sabía lo que él quería que le supiera. Es una cosa maravillosa. Que eso tenía una figura como hojuela, que sabía a culantro, que él, pero dice el libro de sabiduría que cuando ese manjar entraba a la boca de cada uno de los hebreos, ese sabor era lo que ellos querían comer. Hoy quiero comer manzana, entonces el manjar les sabía manzana. Hoy quiero comer, y así era la maravilla del pan que Dios le había dado a Israel. Pero ¿qué pasa? Dice, y habló el pueblo contra Dios porque estaba desanimado, y también contra Moisés, porque siempre se quejaban contra Moisés, pero ahora se fueron también contra Dios. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay ni pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. En otras versiones dice tan miserable. Así somos nosotros de desagradecidos con nuestro Dios. Dios nos rodea de todo tipo de cosas, de todo tipo de bendiciones, y lo hemos visto en este tiempo, porque podemos levantar las manos y decir: a mi casa no ha llegado la peste, a mi familia no ha llegado mi peste, a mis vecinos no le ha llegado la peste, a mis conocidos no les ha llegado la peste. Y Dios nos ha guardado.
Dios nos libra en medio de esta circunstancia. Hemos visto la mano protectora de Dios sobre nosotros, sobre nuestras casas, sobre nuestras familias, sobre nuestros hijos, sobre las comunidades donde nos desarrollamos. Y podemos decir que tenemos el favor de Dios. Pero con todo y eso, murmuramos y decimos cosas como la que decía este pueblo desagradecido, malagradecido. Pues en este desierto no hay ni pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, tan miserable, dicen algunas versiones. ¿Por qué? Porque ellos estaban deseando la comida de Egipto, deseando los manjares de Egipto, deseando los alimentos que tomaban bajo la esclavitud, bajo la opresión, bajo todo tipo de circunstancias. Y es lo mismo que hacemos nosotros hoy en día. Dios nos ha dado cosas tan maravillosas, como decía el rey David, manténme del pan necesario y que yo no vaya a decir que no te necesito porque yo tengo riquezas, para de esa forma desconocer que tú eres mi protector, mi libertador, mi salvador, mi Dios. Ni tampoco me tengas en necesidad para que yo no reniegue de ti. Manténme del pan necesario. Y Dios a nosotros nos mantiene de lo necesario. Dios nos suple las necesidades, porque Él como Padre protector nos suple a nosotros nuestras necesidades. Pero nosotros siempre queremos lujos. Y la mayoría de nosotros busca lujos bajo esclavitud. Entonces, Israel estaba esclavo en Egipto. Y todavía sale al desierto y dice que añora las ollas de las carnes, los ajos, las cebollas, los puerros y la carne que comíamos de balde en Egipto. Estaban esclavos comiendo de pronto en abundancia, sí. Ellos eran pastores, estaban en la tierra de Gosén, la mejor tierra, la más fértil, el delta del Nilo, de ese país africano que tiene tantísimos recursos minerales que nutren la tierra. Y es el río más largo del mundo, que recorría muchos países africanos para desembocar allí en donde precisamente estuvo el asentamiento del pueblo hebreo. Entonces, ¿qué pasa? Que esas cosas, ellos vivían allí, comían bien, desde que José los metió en Gosén. Ellos estaban bien. La tierra de Gosén es la tierra de prosperidad, la tierra de abundancia, la tierra de gozo, la tierra de paz, la tierra de bendición, en absoluto, encerrando todos los beneficios en esa palabra. Y ahí estaban ellos, entonces salieron al desierto, y a pesar de que tenían un pan que le podían dar el sabor que quisieran, ellos decían que era un pan miserable, un pan liviano, querían carnes. Y cuando Jehová escuchó estas cosas, dice que envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Dios envió un juicio, Dios envió un castigo, por causa de estar siempre murmurando. Y esta figura de las serpientes que mordían al pueblo, nosotros nos ponemos a analizarlo y encontramos algo, es algo bien diciente. Estas serpientes tenían que ver con las figuras que se adoraban en Egipto. Entonces, en Egipto se adoraban figuras, en Egipto se hacía culto a los animales. Por eso casi todas las plagas que llegaron a Egipto fueron de animales. Para Dios mostrarle al pueblo egipcio y al mismo tiempo a su pueblo hebreo, porque Israel fue testigo y Dios los libró a ellos. Y ahí con estas serpientes que le pone ahora aquí en este pasaje, le recuerda que cuando él castigaba la idolatría de Egipto
enviándoles los mismos animales que ellos podían adorar, para que llegaran sobre la tierra de ellos, sobre sus animales, sobre sus cosechas y sobre todo sus bienes y sobre sus personas, sus casas. Y todo esto que sucedió fue para mostrarle Dios al pueblo egipcio que como no lo tenían a él por Dios, entonces esos mismos animales eran su azote. Asimismo lo vio Israel con sus ojos. Fue testigo fiel de lo que Dios hizo con este pueblo pagano, idólatra. Y viene nuevamente cobijado bajo la columna de nube y la columna de fuego que alumbraba a Israel de noche. Precisamente porque ese fuego los calentaba para que el frío del desierto y las serpientes del desierto no llegasen a dañarlos. Por eso Dios le envió una columna de fuego. Y la columna de nube para que el sol no los abrazara y el lugar donde ellos caminaban no se calentara. De forma que ellos pudieran caminar en el desierto sin fatiga. Y dice la Biblia en el libro de Deuteronomio que durante 40 años su pie no se hinchó, su zapato no se dañó y su vestido tampoco se le acabó. Sino que Dios los preservó. Preservó sus zapatos, preservó sus vestidos. 40 años. ¿Usted se llega a imaginar qué significa eso? La magnitud de la protección divina sobre un pueblo al cual Dios quería llevar a la tierra prometida. Es la imagen de lo que nosotros hoy recibimos de nuestro Dios. La protección, el cuidado, esa columna, ese Espíritu Santo sobre nosotros, esa gracia de Dios sobre nosotros en protección en todos los aspectos de nuestra vida. Pero este pueblo volvía a quejarse y añoraba la tierra pagana de donde Dios había sacado, precisamente por la idolatría, por todas estas cosas que este pueblo hacía. Y dice la Biblia que cuando Israel quería salir y los egipcios se vieron agobiados, no el rey, Faraón, porque Faraón era endurecido por Dios para que no se diera, para que ellos tuvieran el castigo completo. Porque Dios no los iba a eximir, Dios les iba a dar su paga en persona. Porque Dios le envió un anuncio a Faraón de primera mano y le dijo a Moisés cuando lo llamó: dile a Faraón que él se metió con Israel, mi primogénito. Ahora yo voy a matar a su hijo, su primogénito. Y por esos niños que fueron muertos inocentes en ese río, Dios envió la muerte de los primogénitos sobre Egipto y mató el hijo de Faraón. Porque se metió con sus ojos, la niña de sus ojos. Entonces miren todas las figuras que encontramos aquí para nosotros comprender la protección y comprender lo que es fallarle a Dios después que nos ha dado tanta bendición. Y dice que este pueblo miró atrás, añorando las carnes, la comida egipcia, comida de esclavitud, comida de pecado, comida de idolatría, cosas consagradas a los ídolos. Y todas esas cosas que el pueblo deseaba y añoraba, Dios en este momento entonces le trae una figura, una serpiente, y se la pone allí. Y mire cómo estaba este pueblo todavía tan contaminado que no se acababa de depurar. Y dice el pueblo entonces, el verso 7, vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Todavía este pueblo estaba contaminado con mirar ídolos, idolatría. Y el Señor le quería enseñar a ellos que solamente si se clamaba a Él se podía encontrar una solución. Solamente si se dejaba de estar atendiendo las cosas que da la esclavitud y volver nuestros ojos a Dios, es que nosotros
se nos es quitado el problema. Nosotros hoy en día le clamamos a Dios por una enfermedad X, la que sea. Y este relato nos tiene que llevar a nosotros a comprender si las cosas que nosotros estamos padeciendo en nuestro cuerpo físico hoy a través de una enfermedad, llámese como se llame, tiene que ver con nuestras prácticas paganas, idólatras, que nos han tenido todo el tiempo alejados de Dios. Porque Dios estableció leyes y el sabio Salomón escribió algo que yo lo leo y me estremezco. Él da a entender en su escrito que cuando un hombre, una mujer de Dios, es idólatra y adora X figura, ídolo, imagen, llámese animal, llámese santo, como la figura que quiera ser, y de las características que tiene ese ídolo, tu cuerpo empieza a padecer dolencias. Y si los brujos hechiceros, los médium y las personas que conducen a la gente a adorar ídolos, les enseñara la fortaleza que tiene el tal santo, pudieran comprender por qué tienen X o Y malestar o padecimiento. Por ejemplo, todo aquel que adora a José Gregorio Hernández tiene problemas de su estómago. Y la casta, la familia que viene de ese rito idolátrico sobre José Gregorio Hernández, tiene problemas de colon, digestivo, llámese úlcera, llámese gastritis, es lo más pequeño que puede tener. De ahí vienen problemas de migraña, de ahí vienen problemas que se derivan de problemas estomacales o digestivos. Ese es uno de los espíritus con los que trabaja José Gregorio, para destruir a todos aquellos que bien le sirven a él. Porque gente que le sirve, porque en el culto de José Gregorio se tienen altares, se lleva diezmo, escúcheme bien, y que me lo niegue un servidor de estos de José Gregorio. Ahí está la caja de los comentarios para que diga, mire, yo soy adorador de José Gregorio y no le llevo diezmo. Si no le estás llevando diezmo, eres tan infiel como los cristianos que tampoco llevan diezmo. Pero esto es así, porque no solamente la fama de robar dinero y todas estas cosas que quiere el mundo quitar de las escrituras para adjudicárselo a ladrones, etcétera, como nos llaman a los pastores, por causa de que Dios determinó que el pueblo mantuviera esta práctica. No porque Dios necesite el dinero de nadie, porque Dios es el dueño del oro y de la plata, sino porque de un corazón mezquino, difícil, que no quiere compartir lo que tiene. Dios quiere sacar el egoísmo para enseñarlos a ser dadivosos. Ese es el propósito. Dios no necesita el dinero. Dios puede mover las minas de petróleo de Venezuela y ponérselas a cualquier país que Él quiera, porque Él es el dueño, la tierra y su plenitud. Si Dios quiere correr esas bolsas de petróleo, de oro y de uranio que hay en el país de Venezuela y ponérselo a Guyana, a Brasil, a Colombia, a cualquiera de estos países, a Panamá, lo hace en el momento que Él lo quiera, porque para eso es Dios. Entonces Él mueve y Él hace cosas como Él quiere. Y lo que Dios ha dado, lo ha dado con un propósito aún debajo de la tierra, para conocer lo que hay en el corazón del hombre. Y por eso vemos las naciones matándose por los recursos minerales. ¿Sí? Acabando con los hermanos, acabando con los compatriotas, por las minas de tungsteno que tenemos en la Amazonía, por ejemplo, y así sucesivamente. Entonces hay muchas cosas que se pueden tomar y trasladarlas a lo que es el Dios que nosotros conocemos y entender dos o tres cosas.
Entonces estas serpientes pues fueron puestas en el desierto, porque ese pueblo todavía si miraba algo físico, entonces creía. Y dice la Biblia que toda esa gente quedó postrada en el desierto, ninguna entró a la tierra prometida. Porque Dios no iba a llevar a la tierra prometida gente contaminada, gente que no quería dejar el lastre que andaba cargando, aún conociendo sus maravillas y sus portentos. Así como hoy en día en la iglesia de Jesucristo hay tanta gente que conociendo las cosas divinas no quiere vaciar su corazón para entregarse totalmente a la forma como Dios quiere conducirlo en la nueva vida en Cristo. Entonces todo aquello de lo que nos aferramos del mundo, todo aquello en lo que ponemos nuestra mirada, como estos hombres ponían la mirada en la serpiente y vivían. Todos sabemos que es una figura de Cristo. El asta es la cruz, donde fue colgado Jesús para salvación de tuya y mía en este tiempo, en el tiempo de la gracia. Y todo aquel que se acoge a Cristo, entonces recibe por fe en el poder de Dios sanidad para su cuerpo. Pero tú tienes que renunciar a tus prácticas idolátricas para que Dios pueda hacer en ti realmente un hombre sano. Y tú camines en la tierra como un hombre sano, no un hombre que se vive quejando esta semana de una cosa, la otra semana de la otra, y pide oración por la barriga y le sale el dolor en el hombro, y se le sana el hombro y le duele la cabeza, y se le duele la cabeza y le duele la rodilla, se le quita el dolor de la rodilla y le duele el talón, y así vamos no de gloria en gloria, sino de dolor en dolor, porque no hemos renunciado a nuestras prácticas. Y es lo que establece este texto. Y esta comparación y esta figura que están establecidas en estos libros. Y si usted que está ahí escuchándome tiene la religión católica, yo les recomiendo que lea el libro de sabiduría. Tiene solo 19 capítulos y no son muy extensos. Y ese libro fue escrito por el sabio Salomón solamente para decir por qué Dios abomina la idolatría y Dios no quiere que ninguno de ustedes, mi querido hermano católico, si usted quiere que yo lo llame hermano, porque usted para ser hermano tiene que ser un hermano en Cristo Jesús, de verdad, sin María, sin José, sin Pedro, sin Pablo, sin Juan el Bautista, sin Simón el Cireneo y todos esos que están hoy tomando en el sincretismo religioso para hacerlo entronar en su corazón y decir que de todos modos están de acuerdo con Dios. No, aquí solamente hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. De ahí en fuera todos esos protagonistas son como nosotros hoy en día en el pueblo de Cristo, en la iglesia de Jesucristo, que hacemos un trabajo y vamos siendo los santos, que fuimos apartados para Dios, para servirle, si es que nosotros queremos la santificación. Porque si no, Dios te va poniendo a un lado y va siguiendo para adelante para ver quién es el que quiere trabajar de verdad en el Señor. Si tú todavía estás pegado a tus prácticas del mundo, si tú todavía no puedes aflojar 2 o 3 trapos que Dios te está mandando que te los quites y no te los quieres quitar, entonces tú estás perdiendo tu tiempo. Es mejor que vuelvas atrás y regreses a todas las cosas que siempre has querido hacer. Y de esa forma, tú estás completamente en el mundo porque acá no estás completo. Y así incompleto no le funcionas a Dios. Dios no está de acuerdo con las medias tintas. Dios quiere todo o nada. Y como el hombre no quiere soltar las cosas, entonces tienen que aparecer las serpientes de bronce. Para que miremos allí, pongamos la mirada y entonces vivamos por una serpiente porque lo vimos. La Biblia dice que cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos, salió como mirando el invisible, sin saber a dónde iba. Y así es como Dios quiere que camine la gente de fe, sin ver que si yo hago esto, mañana voy a tener una ganancia para entonces yo tener con qué comer. Dios quiere que tú vivas de su providencia y es muy difícil. Es muy difícil vivir de la providencia del Señor, porque es muy fácil poner la mirada en el sueldo y en las provisiones que están seguras, entre comillas. Porque así como vamos,
ya empezamos a perder hasta las propiedades que hemos adquirido. Pero no es el tema. Y dice que Jehová le mandó a Moisés hacer una figura para que ellos la vieran. Pero dice que cayeron muchísimos muertos en Israel. Y luego Jehová le dijo a Moisés, no entrarán en la tierra prometida. Solamente Josué y Caleb. Los otros que entraron a la tierra prometida fueron los niños. Pero todo el que salió adulto de Egipto, de 20 años para arriba, dice la Biblia, no entró a la tierra prometida. Entonces Dios está llamando gente hoy, a ti y a mí, que estemos en esto, 100%. El mundo se está acabando. Estamos viendo de todo. Pero hay que seguir rescatando, pero rescatando y enseñando que guarden todas estas cosas en el nombre de nuestro Dios, que se manifiesta Padre, Hijo, Espíritu Santo, y entonces tendremos la asistencia. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero nosotros tenemos que formar gente bajo los preceptos de Dios, no bajo los adoctrinamientos que nos convienen, porque por eso es que ha venido esta peste, para que muchos caigan como cayeron en el desierto, muchos, porque era necesario que Dios limpiara a su pueblo para poderlo meter a la tierra prometida. Así mismo estamos pasando en este tiempo. Entonces ese es el porqué de 2 o 3 cosas que estamos viviendo ahora. Porque Dios está limpiando, Dios está estremeciendo, Dios está sacudiendo. Y el grano que aprovecha es el grano que Dios quiere recoger en graneros. Pero el grano que purga, el grano que produce vómito, el grano que hace que tú te enfermes del estómago, no va a ser recogido sino echado en el fuego. Por lo tanto, Dios quiere que nosotros estemos buscándole para que entendamos cómo es que Dios necesita que hoy en día tú y yo nos convirtamos para poder recibir este favor maravilloso y que esas plagas que hoy vienen, las que están llegando y las que van a venir sobre todo el mundo, entonces no nos toquen a nosotros como la figura de Israel en Egipto cuando las plagas vinieron para castigar los paganos, la idolatría, la falta de Dios en medio del pueblo egipcio. Y Dios fue fuerte con ellos al punto que cuando ya iban a salir, los egipcios le dijeron a los hebreos, les dieron sus joyas y les dieron riquezas y les dijeron, ciertamente Jehová es Dios. Entonces allí hubo gente que se convirtió, allí hubo gente que recibió, pero también hubo gente que Dios la endureció aún más hasta que las castigó sucumbiendo debajo de las aguas del mar. Tú y yo tenemos una oportunidad hoy, y si tú estás enfermo, yo te estoy hablando a ti, de que a veces nosotros, porque es el motivo por el cual Dios me dio esta palabra, a mí me parecía muy difícil de entenderla, para yo exponerla. Porque yo quiero ponerme en este programa para que tú me digas, estoy enfermo de un dolor de cabeza y yo orar por tu dolor de cabeza y Dios te lo quite. Eso es lo que yo quiero hacer. Pero Dios quiere ganar tu alma, Dios quiere que tú dejes las prácticas, Dios quiere que tú te transformes, Dios quiere que tú te conviertas al Dios vivo y verdadero. Entonces cuando nosotros narramos estas historias que son terribles, porque tú te imaginas a un Dios matando a todo el mundo con mordeduras de serpiente. Yo me imagino que ahí cayeron niños, jóvenes, gente que no tenía la culpa. O de pronto el Señor fue muy selectivo y permitió que se murieran los de 20 años en adelante, porque el propósito de él era limpiar esa generación contaminada que había salido de Egipto y que vivían murmurando porque iban contaminados con las costumbres del mundo. Porque Dios no quería en su tierra prometida mundanos. Te lo voy a decir de esa forma para ver si eso a ti te da a entender algo.
Dios en la tierra prometida no quería mundanos, porque ellos venían de vivir 430 años en ese mundo que era Egipto, lleno de todo tipo de idolatría, paganismo y costumbres totalmente ajenas al propósito de Dios. Y en el desierto fue que Dios le dio leyes para establecer cómo era que Él demandaba que viviera su pueblo y que se estableciera. Luego vino Cristo, en quien se cumplió la ley, porque no pasó ni una tilde, ni una iota. Las cumplió cabalmente, para que ahora nosotros, en Él, hayamos cumplido esa ley. Entonces Cristo hoy es nuestro ayo, para que nosotros sigamos caminando sobre esta tierra, seguido por las enseñanzas que Dios nos estableció en su palabra, viviendo la vida que nos establece Cristo Jesús. Y si usted quiere saber cómo es la vida que Cristo Jesús ofrece, váyase allá al libro de Mateo y encuentre por ahí en el capítulo 7, 8, hasta el 9, parte del 9, las bienaventuranzas. Y esos son unos lineamientos que nos da Jesús para vivir. Usted puede ir al libro de Gálatas, Timoteo, primera, segunda, el libro de Filipenses, Colosenses. Colosenses tiene unas figuras preciosísimas de la gloria de Dios, de la transformación. Todos esos libros nos enseñan a nosotros ética, vida de Dios, la nueva vida en Cristo. El libro de Romanos nos habla de la justificación que dio Dios por el sacrificio en la cruz del Calvario, que es lo que hoy nosotros necesitamos para salir de esa vida del mundo que conocimos y eso de adorar, a ir a los altares, a llevar para buscar sanidad en el altar de José Gregorio, por ejemplo. Todo eso, salgamos de allí y vengamos delante del Señor, aceptemos a Jesús en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador personal y tratemos de vivir una vida conforme dice la Escritura. En todos estos libros hay unas pautas que yo te estoy hablando. El libro de Santiago, Pedro, primera, segunda y tercera de Juan, aparte de los evangelios y del libro de los Hechos de los Apóstoles que nos muestran las maravillas. Entonces estas cartas que fueron escritas por el apóstol Pablo, casi todas, las que escribió Juan, las que escribió Pedro, las que escribió Santiago, esas cartas nos enseñan a nosotros la vida en Dios. El libro de Tesalonicenses, primera y segunda, nos da la esperanza de la venida de Cristo por su pueblo. Todo eso nos enseña a nosotros que nosotros allí encontramos registrado la manera como Dios quiere que vivamos hoy, quieta y reposadamente, dice en alguna parte. El libro de Efesios también habla cosas hermosas de la gloria de Dios, de la iglesia de Jesucristo. El libro primera y segunda de Corintios nos habla del nacimiento, de cómo la iglesia se estableció sobre la tierra y las herramientas que Dios le dio a la iglesia para que la iglesia actuara en este tiempo. Entonces todo esto nos enseña a nosotros cómo es que Dios quiere que vivamos nuestra vida para que de aquí en adelante, mire, sin usted pedir oración por sanidad, Dios le quita las enfermedades. Porque Dios lo limpia con su palabra, lo lava con su palabra. Y la Biblia habla de la santificación por la regeneración. Lo dice el libro de Timoteo. Tito nos habla de la regeneración. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que ser, como dicen por ahí, ¿te lavaron el cerebro? Sí, porque del mundo lo trajimos sucio. Y Dios quiere que sea lavado por la palabra. Y que seamos regenerados, porque estábamos degenerados en el pecado, degenerados en la idolatría, degenerados en la desobediencia. Y Dios quiere regenerarnos. Esto es como entrar a una terapia donde Dios te va a cambiar y a transformar para irte transformando de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de poder en poder. Dios te da todo lo que Él tiene, sin miramientos. La Biblia dice que si tú necesitas el Espíritu Santo, que se lo pidas a Dios, que Él lo da sin medida. Porque Dios no se mide para darte gracia, bendición. Pero si tú entregas tu corazón a Cristo,
vas a tener todo esto para tu vida y tu familia. Y hay muchos testimonios. Yo soy un testigo de lo que es ser curada de una migraña, que yo había sido diagnosticada con tratamiento de por vida por migraña. Y yo recuerdo que cuando me mandaron la primera fórmula para retirarla en donde el médico, yo retiré la droga. Y cuando yo leí de qué se trataba la droga y empecé a investigar qué droga era, yo dije, pero es que yo voy a ser una drogadicta de por vida, porque esto es un sedante, esto es algo que me va a mantener a mí dopada y me va a limitar mis facultades. En el mundo yo no conocía a Cristo y yo dije que no iba a tomar ni una sola pepa de esa. Yo no soy drogadicta, fue lo que yo dije, ni me voy a convertir en una dependiente de un medicamento. Y bajo mi responsabilidad decidí no tratarme con esos medicamentos. Pero yo tenía un problema de la visión. Yo tenía un astigmatismo, una miopía y un montón de cosas que no me dejaban ver sino con lentes. Y yo seguí usando mis lentes porque yo usaba lentes. Pero un día me di cuenta que ya no los necesitaba. Y me di cuenta que una Biblia que me habían regalado, porque era diminutica, bien pequeñita, porque a mí me gustaba mucho cargar la Biblia en el bolso y leerla donde quiera que estaba. Entonces yo siempre cargaba y yo a veces no tenía bolsos grandes donde no me cupiera. Una Biblia mediana que yo tenía, me la habían robado de aquí de la casa. Pequeñita, era pequeña, no era tan grande, cabía en mi bolso. Y entonces yo cumplí años y alguien que me quiere mucho me regaló una Biblia pequeñita. Y yo me di cuenta que podía leer esas letras tan pequeñas. Entonces me di cuenta que Dios me había sanado los ojos. Y yo nunca se lo había pedido. Nunca se lo pedí, nunca lo esperé. Y Dios me hizo esa sanidad. Entonces cuando yo me di cuenta que Dios me había sanado los ojos, me di cuenta que me había sanado la migraña. Se fue, sin pedirle a Dios, sin saber que Dios era sanador, se fue. Dios me sanó, solamente porque yo vine a Él y dije, Señor, yo quiero ser como ese que tú dices en la palabra, que cuando vayas a un lugar no te sientes adelante. Creo que es la parábola de las bodas. Si no, siéntate atrás. Y cuando entre el dueño de la fiesta, te llame y te diga, ven, bendito, siéntate acá adelante. Yo quiero ser así, de los que se sientan atrás, pero que estén ahí presentes, Señor, porque yo quiero aprender de ti. Y eso fue una decisión total y empecé a tratar de cumplir lo que yo estaba leyendo en mi vida. Y Dios me empezó a sanar. Yo tenía gastritis y Dios me la sanó, porque en mi casa había un altar de José Gregorio y casi todos mis sobrinos, mis hijos, mis sobrinos, la generación que sigue después de nosotros, fueron consagrados a ese altar de José Gregorio. Todavía muchos de ellos tienen secuelas. Muchos de ellos no se han acogido al plan de salvación en su vida. Y han pasado muchas cosas. De pronto sus hijos hoy están heredando las maldiciones que vienen por generación, por esa consagración. Y si yo les digo quién se la hizo, usted se puede ir para atrás. Pero eso sucede cuando nosotros tenemos sincretismo religioso, nos acogemos a él y entonces lo practicamos porque esa es nuestra cultura. Tiene que venir Cristo y romper los paradigmas, romper lo establecido y cambiarnos el chip para que podamos entonces nosotros caminar bajo la cobertura de la nube como esa que guiaba a Israel en el desierto. Para que esa gloria de Jehová que se ponía sobre el campamento y que podía durar años sobre el campamento, le indicaba al pueblo que de ahí en adelante no daba un paso sin la guía de Dios. Eso es lo que Dios quiere con el pueblo hoy en día. Que el pueblo no avance fuera de la nube de gloria,
sino que camine cuando Él camine y se detenga cuando Él se detiene, para que podamos nosotros avanzar resguardados y protegidos bajo la nube de gloria de Jehová. Y Dios quiere que usted, mi amigo querido que está ahí escuchándome, usted que me va a escuchar, también participe de esta bendición. Yo le he dado unas pautas, usted toma la decisión. Y usted puede orar conmigo en esta mañana para entregarle su vida a Cristo, para que venga el Señor sobre su vida, sobre su familia, y entonces usted pueda recibir la protección. Pero recuerde que Dios no quiere que usted siga caminando en el Señor, como Israel caminaba en el desierto, bajo el mando de un hombre que tenía leyes y estatutos, y que los hacía cumplir como fuera. Porque aquí mismo en este libro de Números hay una figura, cuando se levantó un rebelde a desafiar a Moisés. El espíritu de Absalón que opera hoy en muchas personas que no han crecido y no se han catapultado en su llamado y en su propósito que Dios les dio y les habló. Y yo sé que todavía les está hablando, porque se volvieron el Absalón. Empezaron a congraciarse con el pueblo dándoles besos en los pescuezos para que se apartaran del líder que Dios les estableció. Y ese espíritu de Absalón estaba operando ahí en medio del campamento de Israel. Y empezaron a tratar de dividir y le dijeron a Moisés, ¿acaso solamente por ti habla Dios? No puede hablarnos a nosotros. Y trataban de levantar otro caudillo. Y Moisés dijo, vamos a ver quién es quién, vamos a pararnos aquí a tal hora para ver a quién es que Dios estableció. Y si la tierra se abre y te traga a ti con todo lo que tú tienes y tu séquito, Dios me llamó a mí y me puso como líder. Y si no fue, la tierra no se va a abrir. Eso lo hizo el manso Moisés. Por eso yo no soy mansa. Porque es mejor que lo sepan aquí a tenerse con uno, que de pronto un manso, sí, ay Dios, me está maltratando este pueblo, que yo no me le he robado ni un burro, y mire cómo me maltratan, iba llorando de Dios. Pero el día que se le paró a Lacán y le dijo, párate ahí. Y le dijo al resto del pueblo, quítese todo el mundo de ahí. Y lo quiero ahí con sus propiedades, con sus animales, con sus casas, con sus hijos, hasta los de teta. Y le dijo, si Dios me puso a mí a liderarte, entonces, la tierra se va a abrir y te va a tragar. Y si Dios no me puso, la tierra no se va a abrir. Pero estaba tan seguro que la tierra se iba a abrir, que le dijo a los otros que se quitaran. Y tan pronto lo dijo, se abrió la tierra y se los tragó a todos. Vivos descendieron al Seol, dice la Biblia. Entonces te voy a decir que a veces nosotros decimos que Dios es maravilloso, que es bueno, todo lo demás, pero Dios es fuego consumidor. Entonces, en este tiempo Dios está queriendo que usted, mi hermano, usted y yo, nos busquemos al Señor para que de esa manera Dios pueda darle total protección a usted, mi querido hermano, a usted y a su casa, a su familia, a los suyos. Y Dios va a empezar a ganarse a sus hermanos, a sus padres si los tiene. No importa lo idólatras que sean, no importa lo contaminados que sean, no importa los brujos que puedan estar practicando brujería. Dios los va a guardar, porque la Biblia dice que si tú buscas al Señor y te conviertes de verdad al Señor, tú y tu casa serán salvos. Tú y tu casa. Y la casa es aquellos que son nuestros hermanos. Nosotros lo podemos ver en nuestra familia. Somos 10 hermanos, 5 mujeres, 5 hombres. Ya uno partió con el Señor de los hombres. Quedan 4 varones, 5 mujeres llamadas como pastora. De verdad, con un llamado poderosísimo, con muchas señales. Y los que todavía no estaban muy seguros de buscar al Señor,
el COVID nos dio una manito para que entraran de cabeza. Así le va a hacer a cada uno de aquellos, porque nosotros tenemos que saber que si el hombre tiene una serpiente para mirarla, en ella pone su confianza para buscar en ella la salvación y la sanidad. Pero si Dios le quita la serpiente, entonces le toca mirar al Dios invisible. Y nosotros, yo tengo una oración muy tremenda, y yo le digo al Señor, cuando quiero que Dios salve a alguien, salve, le dé salvación, le digo, quítale todo aquello en lo cual tiene puesta su confianza. Y hay gente que se ha quedado sin empleo absoluto, porque esa serpiente de él era su trabajo. Entonces Dios quiere salvarnos a todos. Para eso fue que Dios envió a su Hijo a Cristo al mundo, para que el mundo sea salvo por el Hijo. Por Él, no por María. Mis queridas primas, no es por María, es por Jesús. Ojalá usted y yo fuéramos como María, pero María no es salvadora, ni es mediadora, ni es la madre de nosotros, ni tampoco la madre de Dios, porque Dios no tiene madre. ¿Quién ha visto a Dios para decir que nació de una madre? Si usted dice que María es la madre de Dios, entonces usted está aceptando la divinidad de Jesús. Pero usted no puede poner a María por encima del Dios Padre, porque María es una criatura de Dios. Y María nació en pecado como nosotros, igualito. Jesús no nació en pecado. Jesús no tocó, ni fue fecundado por un semen humano, ni tocó la sangre humana de María. Tampoco. Y eso se lo puede explicar cualquier médico. Porque si así fuera, nosotros tuviéramos todo el mundo el mismo tipo de sangre. Y a veces dentro de nuestro vientre hay hijos que no son compatibles con la sangre de nosotros. ¿Cómo la ve? Entonces, hay cosas que tenemos que entender. El Espíritu Santo vino sobre María y el santo ser fue puesto ahí por el poder de la palabra de Dios. Y ese hijo nació sin mancha, sin pecado, no se contaminó. Por eso la muerte no lo pudo retener. Esa fue la razón por la que él pudo llevar la carga del pecado de la humanidad a los infiernos, depositar ese fardo de pecado, los habidos y por haber, en el fondo del infierno. Y cuando el infierno dijo Satanás, epa, lo tengo cogido. Buscaron en los anales de la historia y no se halló en él memoria de pecado, por lo cual la muerte no lo pudo retener. Entonces el poder del Espíritu Santo que lo trajo al vientre de María lo levantó del infierno al cielo. Y es por eso que Él es nuestro Cristo. Él por eso es que es Salvador. María no fue al infierno por los pecados de la humanidad, ni podía quedarse invicta. La muerte la hubiese dejado como fue. María murió. Y en ninguna parte de la Biblia está registrado que María resucitó. Aunque por estos días, muy cercanos, vamos a estar festejando, según el calendario católico, la ascensión de María, la asunción. Y un día yo le pregunté a un católico, ¿qué significa asunción? Y me dijeron, no, el alzamiento de María al cielo. Yo dije, no, pero eso se llama ascensión. Me dijo, no, ascensión es la de Jesús porque fue por él mismo. Asunción es María porque fue a través de otro. Hasta ese invento. Pero búsquele registros bíblicos a ver si lo encuentra. Y yo estoy segura que todo aquel que anda enarbolando su mamita María nunca ha leído el libro de sabiduría de su Biblia católica. Nunca lo ha leído. Y yo lo reto. Porque yo en esto soy contenciosa.
Así como me dicen, pero tú eres homofóbica. Sí, porque Dios es 100% homofóbico. Yo soy homofóbica. Yo no estoy de acuerdo con la sodomía, porque Dios abomina. Y lo que Dios abomina, yo no puedo estar de acuerdo con eso. Porque entonces me va a pasar como los israelitas con la serpiente. Yo no puedo estar adorando a esa serpiente de bronce, que me representa la sodomía, no la puedo estar adorando. Eso tiene que caerse por el gran poder de Dios. Y yo, para la gloria de Dios, he tenido la oportunidad de ministrar homosexuales profundos en eso. Y hoy en día son varones para la gloria de Dios. Porque Dios es poderoso para transformar el hombre. Y esa obra del diablo que vino para destruir la humanidad y evitar la natalidad, como la planificación familiar y 4 cosas más que no son el caso. Pero si usted quiere hijos, pídaselos al Dios. Y si usted no quiere tener más hijos, pídale a Dios que también le pare el chorro. Porque todo eso está determinado por Dios. Entonces, nosotros necesitamos conocer al Dios que predicamos y al Dios al que le servimos. Usted necesita recibir a Jesús en su corazón y entender que Dios no está de acuerdo con la idolatría. Y doy la vuelta y regreso. Usted es católico, lea sabiduría, métase ahí y dele 4 repasadas y tome nota y busque la concordancia de la Biblia, que al pie tiene unos numeritos, donde le llega la concordancia, y lea para allá y váyase al libro de Éxodo, y vea la vida de José, y vea la vida de Moisés, y todo lo que está reflejado en el libro de sabiduría. Y cuando usted tenga una claridad del mensaje, me viene a decir a mí que sigue queriendo ser católico. El católico niega su fe y su doctrina. Por eso digo que no son ningunos católicos. Porque si fueran católicos cumplieran todo lo que dice la Biblia de 72 libros que tiene el canon de la Biblia de Jerusalén. Y esto lo puede encontrar en online. Biblia de Jerusalén, coloque ahí Biblia de Jerusalén. O la Biblia latinoamericana, que son las Biblias que usa la Iglesia Católica. Y busque el libro de sabiduría. Desde el número 1. Pero les recomiendo llegar al 13. Y dice, tontos los que creen en ídolos. María es un ídolo, porque la idolatraron por encima del culto a Jesús. Y usted tiene que salir de esa idolatría. Usted tiene que reivindicarse con Dios y aceptar que su Salvador es Cristo y que no hay más mediador y que María no es ninguna intercesora, ni ninguna mediadora, ni ninguna oradora a favor de nada. María dice la Biblia que su memoria fue puesta en el olvido. Ella no ha sido resucitada ni mucho menos ascendida al cielo. Eso es una patraña del sincretismo religioso. Porque eso no está registrado en su Biblia. Si usted me lo dice a mí, me lo tiene que demostrar por su Biblia. Yo le muestro la mía. Y yo con mucho gusto uso la suya también. Por eso es que le estoy hablando con propiedad acerca de ese libro. Y ahí está determinado que las plagas de Egipto vinieron para castigar la idolatría. Y eso es lo que pasa. ¿Por qué la gente se enferma? El libro de sabiduría dice que la gente tiene en su cuerpo las enfermedades de acuerdo al ídolo que adora. Entonces pregúntale al brujo que usted consulta a qué demonio le trabaja él, a qué santo le trabaja y con qué espíritus trabaja. Y se va a dar sorpresas. Ellos no dicen eso porque pierden el adepto. Pero San Martín de Loba, José Gregorio Hernández, y ahí hay una trinidad por ahí. Y ellos tienen como objetivo principal enfermar a la gente de sus vías digestivas, matarlos de cáncer, cáncer de colon, cáncer de estómago. Y así mueren, porque dedican su vida a adorar lo que Dios abomina. Entonces, si usted está enfermo, revise su adoración. Renuncia a esa adoración, pídale perdón a Dios como hicieron estos hombres en el desierto y busque la salvación.
Ese pueblo le dejaron esas serpientes ahí porque ellos no entraban. Porque Dios no iba a confundirlos. Pero como ellos estaban empecinados en su pasado y en su vida de Egipto, del mundo, de la idolatría y del paganismo, entonces Dios le puso la serpiente. Pero para nosotros es una figura de que cuando tú le pides salvación a Dios, entonces la salvación y la sanidad vienen de la cruz del Calvario, donde Jesús expió los pecados tuyos y míos y nos perdonó el paganismo y la idolatría. Y ahí clavó el acta de decretos que estaban contra nosotros y que nos hacían reos y merecedores del infierno. Él lo clavó en la cruz del Calvario para exonerarnos y justificarnos delante del Padre, para que de ahí en adelante saliéramos limpios, para que de esa forma, de la misma forma que Dios levantó el espíritu de vida en Cristo Jesús, opere en mi vida y también yo pueda ser levantada para estar en gloria con Dios. Entonces, yo soy portadora de las verdades que se necesitan, porque el mundo se está acabando. Ya no tenemos tiempo para buscar una sanidad, que los evangélicos oren por mí para que Dios me sane y yo seguir en mis mismas prácticas o en mi misma vida mundana, dándole la espalda a Dios, celebrando rituales que son totalmente paganos. Y a mí me da tristeza cuando yo veo a un pastor o una pastora tomándose fotos al lado de un árbol de Navidad, porque eso es paganismo. Y adornando su casa con muñecos y con cojines y con manteles y con perendengues de todo tipo de cosas que evocan el espíritu de la Navidad. Dios quiere que su pueblo salga del paganismo y busque la directriz en el Espíritu Santo de Dios que nos lleva a toda verdad. Entonces hay muchas cosas que nosotros tenemos que revisar como creyentes. Revisar como persona que busca el favor de Dios. Porque hasta aquí Dios nos ha guardado. Porque si hoy en día usted y yo estamos en pie delante del COVID-19, tenemos que darle gracias a Dios y decir: Señor, tú me estás esperando para que yo me convierta, para que yo deje el paganismo y la idolatría y para que yo me vuelva a tus pies, humillado en obediencia, para que tú me sigas mostrando y dando saborear la gloria de tus protecciones y de tus bendiciones, como hiciste con ese maná, agradable al gusto personal de cada uno. ¿Eso es lo que quieres para mí? Entonces yo puedo decir si estoy dispuesto a decirle a Dios: aquí estoy, para que tú me uses para tu gloria, para que yo sea canal de bendición para libertar a mi familia. Porque el que no sea libre en este tiempo donde Dios está dando un break para limpiar su iglesia, para venir a buscar un pueblo que sea totalmente acepto delante de Él para poder entrar a esa tierra prometida, entonces nosotros tenemos que aprovechar este break que Dios está haciendo. Y no hay tiempo para volver atrás después de recibir una bendición para continuar en la misma vida mundana. Y eso se lo estoy diciendo a 2 o 3 que me están oyendo, que Dios los está esperando, que se quiten 3 trapos y no lo han podido hacer, para que les sirvan a Dios en espíritu y en verdad, porque están con la mirada puesta en la serpiente de bronce. Quítatela. ¿Cuál es el miedo? Hasta las patas se te van a engrosar cuando tienen unas excusas tan pobres de decir que no te ponen una falda porque tienes las patas flacas. No, cuando uno está viejo todo eso se pone feo. Lo único bonito que uno tiene es la juventud. Pero cuando ya estamos de a mediodía para abajo, dijo mi abuela, todo el mundo está maluco. Entonces, ¿para qué tanta parafernalia y para qué tanta cosa? Que si no pongo los muñecos de Navidad, entonces que porque es nieto. No le enseñes ese paganismo a ese muchacho. Enséñale que el papá y la mamá trabajan arduamente para que él tenga un juguete. No porque se lo merece, sino porque eso hace parte de su crecimiento y de su desarrollo. Enséñale que tú eres quien se lo compra, ve con él y cómpralo, para que no se acostumbre a estar creyendo en novelones y en mentiras, porque eso es una mentira que se le enseña a los hijos. Entonces queremos estar en el paganismo y todavía transmitiendo mentiras. Los juguetes están en las tiendas y se le dice a los niños: yo con este dinero que yo gano solamente puedo pagar este que te gusta no lo puedo pagar.
porque es la forma de enseñarle a los hijos a que sean responsables con ellos mismos. Para que mañana, cuando se encuentren con la realidad de la vida, no se frustren y anden entonces tras las ganancias fáciles. Por eso yo no estoy de acuerdo que a un hijo se le regale un celular a los 12 años, porque ese muchacho no produce, ni siquiera para hacer una recarga. Esos no son regalos para hijos. A los hijos regálele un libro, regálele un viaje, regálele algo que usted le pueda comprar y que sea de su uso, que usted le pueda vigilar. Pero no le haga daño a sus hijos. Y con sus prácticas mundanas. Abuelas que saben que las nietas son cristianas y entonces empiezan a enseñarlas a bailar. Y ellas van a la iglesia. Porque son unas mundanas, pervertidas y pervertidoras. No estamos para perder más el tiempo. Cristo está a la puerta. Y necesitamos caminar como Dios necesita vernos andar. Por la sombrita del cable. No nos podemos desviar. He visto un cable y una sombra de un cable sobre un andén. Es una línea recta. Así Dios quiere que caminemos por la sombrita del cable. Eso me decía mi papá. Gloria, por la sombrita del cable. Ya saben por qué soy así. Pero gracias a Dios. Si no me hubiese convertido en una prostituta a los 30 años. Buscando plata fácil. Dios es suficiente para nosotros. Pero Dios nos quiere completos. ¿Usted quiere entregarle su vida a Dios en esta mañana? No me voy a detener más. Porque mucha gente se siente ofendida con las cosas que yo hablo. ¿Qué tal que Moisés le hubiera dicho, quítense de ahí, que voy a abrir la tierra? El manso. Yo le digo al Señor, yo estoy aquí para que me digas lo que tú quieras. Y como yo le digo a la gente, como yo hablo duro, Dios me habla duro a mí. Pero a mí Dios me habla claro. Claro. Ven acá, siéntate ahí. Así, así y así. Esto es por esto y por esto. Y cuando está enojado no me dice nada. Porque Dios habla hoy y Él te quiere hablar a ti para conducirte. Entonces eso es lo que hay que buscar. Y qué lindo que podamos decir que Dios nos habla. Qué lindo. Y que se vea que se cumple ya. Mañana, pasado, en 2 días, en 3. Que todo lo que Dios te está revelando de alguien, tú miras para allá y le dices, mira, Dios me mostró tal cosa y se pone a llorar. Ay, ¿por qué llora? Ah, porque nadie lo sabía. Y además esto y esto y esto, y sé que Dios me está hablando porque eso nadie más lo sabía. Y no estoy adivinando. Porque la boca mentirosa produce adivinación en aquellos que tienen llamado profético. Ese es el último mensaje que estoy dejando ahí, entre líneas. Porque es necesario que le sirvamos a Dios en integridad. Porque ya no hay más oportunidad. No hay más. Esta es la última. Entonces vamos a darle gracias al Señor. Y yo quiero orar por aquellos que no han recibido a Jesús en su corazón, para que entreguen su vida a Cristo y le digan, Señor, aquí estoy. No importa lo que yo desconozca, no importa que de todas esas cosas que he escuchado, que realmente son desconocidas y yo no las conocía, no importa. Todas estas cosas que yo estoy hablándote, es posible que las haya vivido en mi familia, en mi casa, las hayan practicado, yo las haya hasta visto. Pero yo las conocí y supe que eran contrarias a Dios, conociendo la Escritura. Y lo que Dios nos ha revelado en la experiencia que nos ha dado de la administración a lo largo del tiempo que llevamos trabajándole. Pero Dios, la Biblia dice que Dios pasa por alto los tiempos de nuestra ignorancia. Entonces lo que se hace en ignorancia, en el momento en que tú le pides perdón a Dios, Dios lo pasa por alto, lo echa atrás y nunca más se acuerda de ello. Solo que no quiere que sigas persistiendo como Israel.
Que lo sacaba Dios de una cosa, le daba a otra y lo sacaba. Era como niño malcriado pidiendo juguete. Quiero esa vaca. Pero que esa vaca no cabe por la puerta, la quiero. Y le trajo la vaca. Ahora quiero ese elefante, pero es que ese elefante cabe menos. Yo también lo quiero, le trajo el elefante. Quiero esa jirafa, esa es más grande, esa no cabe menos. Quiero la jirafa y le trajo la jirafa. Entonces cuando ella tenía la vaca, el elefante y la jirafa, quería entonces que le trajera un rinoceronte y que se lo adornara con serpientes en el cuello. Entonces Dios le mandó una serpiente para que respete. Porque no podemos estar en esa pretensión con un ser que nos ha dado todo. Entonces la vida, el aliento de vida, todo eso se lo debemos a Dios. Él nos creó los ojos, las manos, los pies. Revísese cada uno de revísese todo de cabeza, de pie a cabeza. Y hasta el pelo malo que dice la gente que tiene malo, porque es un pelo diferente. Porque yo digo que el mío es malo, porque siempre lo tengo que tener amarrado porque es rebelde. Pero eso fue el que Dios me dio. Y cuando lo tengo bien espelucado, es un poco de rizo. Por ahí era que mi papá me cogía y me templaba. Y yo no puedo, y la gente dirá, ay no, pero ya no tiene pelo malo. Entonces la gente que tiene el pelo distinto, porque es un pelo afro, que es pelo malo, quiere tenerlo liso. Ese es el tuyo. Entonces pues no quiere que le digan que tiene el pelo malo, si ella misma no le gusta. Porque si se le echa menjurje, se lo alisa, se lo estira, se lo pone amarillo, verde, azul, turquí, del color que quiera, es porque no le gusta como lo tiene. Entonces, si otro le dice malo, se ofende. No te ofenda porque a ti no te gusta tu pelo. Tú quisieras raparte que te saliera como los indios. Y yo conocí una indígena que tenía un pelo lindísimo. Y decía, ay, yo quisiera tener pelo rucho. Porque es que este pelo, todo lo que me pongo se me cae. Fíjese. Y tú te lo vives estirando con alisal de papa, quemándote el cráneo y haciendo barbaridades. Mire, Dios es perfecto en todo lo que hace. Y todo lo que nosotros tenemos era lo que necesitábamos, no, ni más ni menos. Entonces demos gracias a Dios por todo. Seamos agradecidos y no reneguemos, porque Dios siempre ha dado lo mejor. Y ahora te está dando el Hijo. Yo te lo estoy ofreciendo para que sea tu Salvador. Yo quiero que cierres tus ojos ahí, porque voy a orar por ti para que Dios te dé la salvación en Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, yo coloco estas vidas en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, que abran su entendimiento, que abran su corazón, que abran sus manos para recibir los bienes tuyos que quieres dar en abundancia, sobremanera en este tiempo, Señor, en que ya tú estás a punto de recoger tu cosecha. Padre, en esta hora te pido por cada persona que está abriendo su corazón y su mente para que le des salvación. Y todos aquellos, Señor, que han hecho méritos delante de ti por su conciencia, la palabra escrita en sus conciencias, aún sin conocerte, tú les des el pago con salvación. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Y repita conmigo esta oración. Padre, he escuchado tu palabra, quiero entregar mi vida para que seas mi Salvador. Perdona todas mis ignorancias, mis pecados y mis faltas cometidas delante de ti. Recíbeme, escribe mi nombre en el libro de la vida y borra todo pacto que han hecho en mi vida. Renuncio a todo lo que no te agrada, renuncio a mi vida pasada, a mi vida mundana y me acojo a ti, Señor, para que tú me enseñes la vida en Cristo Jesús y me metas en ese pacto de sangre que tú has dado en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús, amén y amén. Damos gracias a Dios, damos gloria a su nombre y pedimos que usted siga los consejos de leer la palabra, de orar. Orar es hablar con Dios. Usted le dice, Señor, ahora que sigue con esto, ahora soy cristiano, quiero conocerte. Y hable con Dios como habla con cualquier otra persona. Y usted va a encontrar que Dios le va a conducir. Aun cuando no escuche la voz de Dios, usted va a encontrar que Dios le va a conducir por donde Él quiere que usted camine. Lo va a llevar con personas que le van a enseñar la palabra. Se va a encontrar con ellos en la calle. Se va a encontrar con ellos en la calle. Y ahí en esa calle usted va a ver que Él le va a poner las personas que quiere usted a su lado.
Entonces todo esto es necesario que lo hagamos. Dios es bueno. Usted le va a empezar a conocer. Vamos a orar para que Dios opere sobre sus vidas. Padre, yo te pongo estas personas que han hecho esta oración en esta mañana, pidiéndote en el nombre del poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, que tú sigas operando, Rey de Gloria, y que ministres su vida, enséñales tu palabra, tu Espíritu Santo, acompañe a sus vidas. Muéstratele, Señor, revélatele, háblale, dile, Señor, llévale personas que lo conduzcan, Padre, y sácalo de los lugares en donde lo lleven a equivocaciones, Padre Celestial. Esos lugares en donde la gente no tiene un verdadero conocimiento de tu palabra. Señor, llévalos a gente que los puedan conducir de verdad en tu evangelio. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias en esta mañana. Amén y amén. Gracias al Señor. Damos gracias a Dios por este tiempo y si no hay peticiones por allí para orar, ¿sí hay? Vamos a estar en este momento mirando personas que han escrito para estar en este momento pidiendo que haya oración. Aquí hay una petición de oración. Betsaida Sánchez pide oración por mi esposo, para que tenga un encuentro con Dios y sea cambiado y restaurado. Se llama Rafael Aslán. Ok, vamos a orar por este señor Rafael. Padre, te ponemos a Rafael, tú lo conoces, tú sabes quién es él, a qué ha dedicado su vida, qué tiene en su corazón, en su alma, en su mente. En el nombre poderoso de Jesús pedimos que tú operes en él, en salvación. Muéstratele, háblale, restáurale su vida, llévalo, Señor, al nivel en el cual tú lo quieres poner para tu gloria. Úsalo y yo te pido que tú des dones preciosos, que lo llames a un ministerio poderoso y que sea un siervo tuyo, Señor, que lo uses para tu gloria. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias en esta hora. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, si no tenemos más peticiones en este tiempo, vamos a estar aquí despidiéndonos en esta mañana, dándole gracias a Dios por este espacio, por este tiempo, por usted que está allí, por aquellos que han sido pacientes para escuchar, por aquellos que van a ser edificados. Le damos gracias al Señor por ellos. Y por aquellos que han tomado definitivamente la decisión de hacer las cosas como tú le has estado indicando y que hoy realmente se conviertan en instrumentos útiles para tu gloria. Que den testimonio en toda su manera de vivir y que su espíritu, alma y cuerpo lo pongan al servicio de tu obra, casa, propiedades y todo lo demás. En el nombre de Jesús yo lo pido y que Dios lo haga en su vida. Le doy muchas bendiciones en el nombre de Jesús. Gloria a Dios.